Buenos días. Con ustedes esta nueva entrega de Agropecuaria Siglo XXI, con el deseo permanente de llevarle información y novedades del ámbito agropecuario, en especial noticias y eventos de relevancia que usted debe conocer si se desempeña en el ámbito agropecuario o medioambiental. En la apertura del programa iniciamos con las noticias que envuelven el ambiente. En el momento que grabamos este programa, la Cámara de Senadores aprobó al Poder Ejecutivo la quinta prórroga del estado de emergencia, que permite al Poder Ejecutivo disponer de medidas extraordinarias en esta pandemia, como son toque de queda, las compras de emergencia de insumos médicos, por decir parte de lo que está disponible bajo este régimen. Ya la oposición, con mayoría dominante en la Cámara de Diputados, anunció que bajo ninguna circunstancia va a aprovechar esta nueva solicitud, alegando que el candidato oficialista se aprovecha de ella para hacer campaña, principalmente de noche. Alegan ellos que el virus no solamente infecta de noche, como un elemento de alegato, y que solamente es necesario el uso de mascarilla, obligar el uso de mascarilla y el distanciamiento físico. Entonces nos preguntamos, ¿y si se presentara un rebrote, como ya hay experiencia en otros países, como Chile, Suecia, Italia, con el consiguiente riesgo de que se provoque el fracaso de las elecciones que ya están pautadas prácticamente para 3 semanas? ¿Quién sería el responsable de esta situación? De la disrupción, de la ruptura del orden institucional del país, porque no tengamos un cambio de gobierno pautado como está en la Constitución. Y también la paz ciudadana que hemos disfrutado durante más de 50 años en este país. Entonces, son las cosas que todo el país como nación debemos meditar. Escuchen la nota de prensa del Banco Popular, donde oferta un nuevo tipo de financiamiento que va con las acciones en procura de remediar o compensar el daño al medio ambiente que ejerce el hombre hoy en día. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Banco Popular Dominicano anunció la ampliación de su portafolio de productos de financiamiento sostenible, Hazte Eco, con el denominado Leasing Verde, de paneles solares y vehículos eléctricos para empresas, convirtiéndose en la primera entidad financiera del país en ofrecer esta clase de línea de crédito amigable con el medio ambiente. Se trata de un instrumento financiero destinado fundamentalmente al segmento de cliente empresarial. La organización financiera ya cuenta con una cartera de 480 millones de pesos en leasing verde y otros 315 millones en proceso de formalización, para un total de 795 millones. La intención del Popular es continuar extendiendo esta fórmula de financiamiento a otros bienes sostenibles. Como ocurre con todo leasing, este tipo de instrumento es un contrato de arrendamiento financiero que pone en manos del cliente el uso y disfrute de bienes muebles e inmuebles por un periodo determinado, durante el cual la titularidad del activo es del arrendador, en este caso del banco. Al final del contrato, el bien pasa a ser propiedad del cliente o arrendatario. En el caso particular del leasing verde, el cliente puede llegar hasta el 100% del financiamiento del activo, con plazos para pagar que van desde los 2 a los 7 años. Ya finalizando la apertura del programa, vean un motivador mini documental de la isla Saona y de las acciones que ha tomado el gobierno en beneficio de esta desolada y a veces olvidada comunidad allende los mares. A partir de esa visita de nuestro presidente, pues podríamos decir que existe un antes y un después. Aquí va a haber un cambio bastante amplio, puesto que vamos a vivir otra forma de vida diferente. Un proyecto lleno de esperanza, un proyecto con una serie de inquietudes que estaban dormidas ahí y que de repente, con esa llegada de nuestro presidente, han comenzado a fluir. Anteriormente aquí había mucha decadencia en lo que era el sistema energético. Ya tenemos el área energética.
La reparación y fabricación de viviendas están en un punto ya casi finalizado. Ya tenemos la señal 100% como es la antena de Claro, que tenemos comunicación donde quiera que nos podemos mover, puesto que anteriormente lo que tenía era uno que subirse en una mata para poder localizar lo que era la señal. Tenemos también lo que es la facilidad que tenemos de la escuela. Estamos en la parte final ya de lo que es la terminación de un parque infantil para los niños. También nuestras clínicas. Se ha reestructurado por completo el sector salud en esa área. Entendemos de que estamos viviendo un momento histórico con todos estos cambios que han transcurrido. Eso va a activar otras áreas en cuanto a lo que es el desarrollo de esta comunidad. Esta es una cara nueva. Sabemos que van a llegar los turistas, pero queremos prepararnos para recibir a esos turistas. Mire, Danilo cambió la Saona. Radar Agropecuario, noticias del sector. Amigos, comenzamos mencionándole que el Central Romana ha sido certificado por tercera vez por su responsabilidad social. El Ingenio Central Romana obtuvo su tercera certificación de calidad Proterra en materia de responsabilidad social y sostenibilidad medioambiental, al cumplir con todos los estándares exigidos por la firma auditora Food Chain Aid Certification. Vamos a escuchar la nota de prensa que nos remite la entidad. La empresa, que está certificada por Proterra desde 2018 por ejecutar las buenas prácticas de implementar, trazar y dar seguimiento a una producción agrícola responsable y sostenible en todas las etapas de su proceso azucarero, agrega esta nueva validación. La certificación valida el sistema y los procedimientos para elaboración de azúcar de caña y sus productos derivados. Como parte de sus políticas, Proterra prohíbe el uso de organismos genéticamente modificados en los procesos de cultivo y cosechas. El comunicado expresa que nos sentimos altamente complacidos por haber obtenido nuevamente la certificación de Proterra, lo que garantiza los esfuerzos de nuestras empresas en asuntos de responsabilidad social y sostenibilidad medioambiental. Para alcanzar este estándar, debemos someternos a una auditoría minuciosa, que incluye la visita a nuestros campos de caña, comunidades agrícolas, colonos azucareros y nuestro ingenio en la zona industrial. Por tal motivo, felicitamos a todos los empleados y colaboradores involucrados por su dedicación y trabajo para lograr esto. Romana tiene más de un siglo realizando sus operaciones de siembra, corte y cosecha de caña de azúcar en la región este del país. Ha diversificado su desarrollo con importantes inversiones económicas en la hotelería, aeropuerto y puerto internacional, construcción, ganadería, manufactura de embutidos y productos lácteos, entre otros. Sus programas de responsabilidad social incluyen la salud, un moderno centro médico, facilitación de viviendas, educación escolar, productos alimenticios a subsidiados y la recreación física con actividades deportivas. Otra noticia que tenemos en el orden económico es que la economía dominicana cayó un 7.5% en el primer cuatrimestre del año, fruto de la situación provocada por el coronavirus, informó esta semana el Banco Central. Vamos a escuchar una nota remitida por el Banco Central. La economía local iba por buen ritmo, pues creció 4.7% en enero y 5.3% en febrero, pero descendió menos 9.4% en marzo, mes en el que se declaró el estado de emergencia por la pandemia, y menos 29.8% en abril, de acuerdo con datos del Indicador Mensual de Actividad Económica. El descenso registrado en abril se prevé que sea el punto más crítico de la crisis actual, tal y como ha sido la experiencia sincronizada en la mayoría de las economías del mundo, debido fundamentalmente a las medidas de confinamiento ante la pandemia previamente mencionadas, agregó el comunicado del Banco Central. Las actividades más afectadas hasta el momento son hoteles, bares y restaurantes, que cayó menos 34%, construcción, menos 24%,
minería, menos 11%, transporte y almacenamiento, menos 9%, zonas francas, menos 8%, y manufactura local, menos un 5%. A pesar de las restricciones implementadas a raíz del COVID-19, algunos sectores económicos continuaron exhibiendo un desempeño positivo, tales como salud, que creció un 12%, servicios financieros un 9%, agropecuario un 5%, mitigando parcialmente los efectos de la situación sobre la economía local. El Banco Central destacó además, como aspecto fundamental, para la recuperación de la economía en los próximos meses, las amplias facilidades crediticias propiciadas por las medidas de flexibilización monetaria adoptadas, destinadas a las empresas y hogares. Estas líneas de crédito han puesto más de 120.000 millones de pesos a la disposición de las empresas y 622 millones para los hogares, contribuyendo a la disminución en la tasa de interés para el acceso al financiamiento de los agentes económicos. Otra noticia del sector agro y motivadora y esperanzadora es que el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley del agua, el cual tenía el Congreso más de 15 años y ahora hay un compromiso para que se apruebe antes del 16 de agosto. La iniciativa del senador de Monseñor Noel Félix Nova fue aprobada con modificaciones, luego que recibieran un informe favorable de la Comisión de Estudio. La pieza pasa ahora a la Cámara de Diputados y escuchen otras informaciones relacionadas con este evento. Según el proyecto, que se pretende convertir en ley antes del próximo 16 de agosto, se regulará y evitará el uso abusivo del agua, el uso recreacional y definiría de manera más clara el rol del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Medio Ambiente. El proyecto de ley establece a su primer artículo que busca garantizar la seguridad hídrica de la República Dominicana mediante la disponibilidad del recurso agua en calidad y cantidad suficientes y en oportunidades que sean requeridas, así como ordenar, regular y administrar el uso del dominio público hídrico para contribuir al desarrollo sostenible de la nación, mediante la creación de un sistema de gestión integrada con capacidad para aplicar instrumentos efectivos de planificación, protección, control y sanación. La pieza indica que para lograr eficiencia en la gestión de los recursos hídricos es indispensable la participación activa y consciente de los usuarios, sea individualmente o a través de sus organizaciones sociales, de manera que el manejo racional y sostenible del agua se convierta en una responsabilidad de toda la sociedad. En la entrevista de la semana, la videoconferencia de cada semana, tenemos con nosotros un tema de importancia crucial para la humanidad, lo que es el medio ambiente. Con motivo de haberse celebrado la semana pasada el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos esta semana a desarrollar esta entrevista con una persona versada en el tema, que vive el día a día con este tema crucial para toda la humanidad. Vamos a desarrollar temas relacionados con esta eventualidad que es lo que es los factores medioambientales que afectan el ser humano en el día a día. Con nosotros Ricardo García, director del Jardín Botánico Nacional. Ricardo, bienvenido al programa. Gracias, Oscar, por estar contigo nuevamente en contacto con los amigos televidentes para hablar de un tema tan importante como el medio ambiente y sobre todo en esta situación de pandemia que está relacionada justamente con la conducta de los humanos frente al medio ambiente. Para empapar un poco a la televidente sobre el tema, damos una perspectiva de la situación actual en el país de lo que es el manejo del medio ambiente. La República Dominicana, al igual que la mayoría de los países, hemos tenido un manejo no correcto
de lo que son los recursos naturales, de lo que es el medio ambiente, y hoy estamos pagando la consecuencia. Vemos el tema del agua, la disminución de los bosques, la cantidad de desechos sólidos que se están generando, sobre todo en los centros urbanos, y que no están siendo manejados correctamente. Yo te diría que estamos en una situación que es un desafío a los dominicanos para garantizar la sostenibilidad ambiental. No estamos, obviamente, en la situación crítica en la que se encuentran algunos vecinos, como el caso de Haití, pero no es que estamos en la mejor de las condiciones. Sí, en ese sentido, tengo una inquietud, Ricardo, tú como especialista en el área quizás puede ayudarnos a dilucidar lo que es la degradación, la magnitud de la degradación. Yo me remonto hacia atrás, 40 años atrás, mi juventud, cuando yo pasaba los veranos de mi abuelo en una zona cercana allá a la ciudad, en el Atico, y que visitaba el río Camún, que es un río con chorrera. Imagínate el río Yuna, porque es un río grande. Eso era el Camún en esos tiempos, que cuando llovía, tú no podías cruzarlo a pie, te tumbaba, te llevaba, porque el agua daba más arriba de la rodilla con fuerza. Y eso en 40 años ha pasado a ser hoy un riachuelo con pozos, o sea, con agua verdosa, o sea, prácticamente un río muerto. Sí, entonces, yo digo, en ese tiempo, ok, había menos habitantes, entonces es que la cantidad de habitantes que ha habido por kilómetro cuadrado ha creado esta situación de cambio a nivel mundial. Sí, Oscar, vamos a remontarnos, permíteme, mucho más atrás, donde comienza realmente esa degradación tan acentuada que hoy tenemos. Cuando los europeos llegan a la isla española, esta estaba cubierta de bosque, según las crónicas, probablemente más de un 97%, porque los habitantes que teníamos, los aborígenes, tenían una interacción con el medio ambiente mucho más armónica. Natural. Mucho más natural. En la medida en que fue aumentando la población, pero sobre todo de que fue necesario sacar recursos de la isla para llevar a centros, a países de gran población en Europa, entonces se fue demandando de tierra, de cultivo, se fue sacando madera, extrayendo recursos. Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy y se fue acentuando en la misma medida en que la población dominicana fue creciendo y se fue abriendo el mercado. Como no se ha hecho un manejo sostenible, donde, por ejemplo, comenzabas a mencionar el caso de la caoba, dijéramos, bueno, si estamos extrayendo madera de caoba, vamos a sembrar para que la que estamos cortando hoy, que tienen 50, 60, 100 años, las llamadas caobas centenarias que se exportó tanto a este país, entonces si plantamos, vamos a tener ese recurso de manera sostenible, ¿verdad? En el tiempo. Eso no se hizo y llegó un momento entonces que la República Dominicana pasó a ser de un exportador de madera preciosa por mucho tiempo, desde la época de la colonia, a ser un importador de madera. Pero lo mismo con las tierras agrícolas. Entonces, la tierra agrícola se fue ampliando la frontera agrícola, se fueron destruyendo los bosques, se reduce la cantidad y calidad de agua. Y eso es lo que tenemos hoy, una República Dominicana con menos recursos, pero con mucho más población. Cuando mencionaba la triste realidad del río Camú o del río Yuna, esa es la realidad que tenemos hoy. Nuestras aguas reducidas a su mínima expresión, aquellos que eran ríos que suplían de recursos a sus habitantes, hoy no alcanzan y estamos ante una situación que probablemente en un tiempo no lejano tendremos que dejar de producir algunos rubros como el arroz, que requiere de mucha agua porque no hay agua disponible y tendrá que ser dedicada al uso doméstico, ¿verdad? Y llegará un momento
en que habrá mucha tensión por agua en la República Dominicana. Esa es la situación real que tenemos hoy. Menos tierra, sin menos productiva, menos agua, menos bosque, menos biodiversidad. Entonces estamos a tiempo de que hay que cambiar esa conducta de los dominicanos frente al medio ambiente y administrar el recurso. Seguro. Fíjate que tú explicando, van llegando uno a las conclusiones que las dos regiones más críticas en el país, este y sur, en cuanto a río y a clima seco, fueron las más afectadas por estos movimientos económicos, geopolíticos de la caoba, que lo que era el sur, el valle de Azua, que narran los historiadores para Moyapó, era un gran caobal, por decirlo así, con millones de plantas de caoba. Todos los castillos prácticamente de España están hechos con la caoba dominicana. Y en lo que es la parte del este, cuando comienza ya a mediados de la centuria del siglo XIX, la siembra de caña de azúcar a nivel industrial, vienen los ingenios norteamericanos y de Europa a comercializar ya lo que es la caña en forma masiva. Comenzaron a desmontar también todos los bosques de la región este y sembrar caña. Fíjate ahí lo que tenemos ya hoy. Así es, así es. No, y otros cultivos que manejados de manera incorrecta. Por ejemplo, a mí me preocupó mucho hace unos años cuando unos casquetes de bosque nublado que teníamos en la cordillera central se desmontaron para sembrar una variedad de café que se da a pleno sol. Entonces, hoy nosotros tenemos ese efecto. Solo para ponerte un ejemplo reciente, ¿verdad? Porque lo de la caña es altamente conocido, el impacto que tuvo, la madera por igual, pero esto del café, ¿qué está pasando hoy? En el mundo, sobre todo en los trópicos, en la zona productora de café, cacao, se está impulsando mucho el uso de la cobertura, es decir, de aumentar la presencia de árboles con esas variedades de café de sombra y abandonando aquellas de puro sol, porque la degradación es demasiado fuerte del medio ambiente, que no solo impacta el bosque como tal, sino el agua, que es un recurso tan vital para la vida. No, está claro, es un cambio de la naturaleza del café como planta de reforestación y de medio ambiente. Así es, así es. Y en la parte de lo que es el efecto del COVID-19, que yo le llamo como una lesión a la naturaleza, vamos a darle dos enfoques, Ricardo. Primero, un enfoque internacional, de afuera hacia adentro, como dice. Vemos el caso de Brasil, con preocupación, cómo la prensa trae recientemente los problemas que tenemos en Brasil ahora con esta pandemia, de que el gobierno de Brasil, particularmente por la persona que está dirigiendo, tú sabes que es un líder disco en todos los sentidos, sí. Protege mejor a los que están depredando y los que están en una política de paño tibio con todo lo que violan la ley y la degradación. Se ha incrementado más del 50% la degradación este año con respecto al año pasado de bosque y de tala y de áreas permitidas, porque ellos van que supuestamente dando los permisos para desmonte y siembra, pero controlado, pero fuera de ahí es haciendo lo que les da la gana. Incluso lo que se da es caso casi, digamos, chistoso, entre comillas, que el ministro de Medio Ambiente, en una reunión del Consejo de Ministros, dice, sin darse cuenta que los negocios estaban abiertos, como siempre, el diablo tiene, dice, vamos a aprovechar ahora que están ocupados de COVID para como incrementar la tala y la... ¿Sabes lo que es eso? Le pasaron eso y eso ha sido una crisis allá que hasta ya abrieron una investigación con fiscales independientes. O sea, fíjate que el Estado es el que está promoviendo la degradación del medio, porque el presidente es incapaz de tener un criterio de responsabilidad de lo que está haciendo como nación. O sea, ¿tú te imaginas eso? Fíjate. Uno dice, bueno. Ahí es donde tenemos que hacer dos enfoques, como bien tú dices. El enfoque social, económico y el enfoque de la naturaleza y su complejo entramado.
Cuando nos vamos a la parte social, política, es que la población tiene que pensar a la hora de poner los recursos bajo la dirección de un líder que no tiene un criterio claro y armónico con la naturaleza. Desde el momento de la campaña en Brasil, una de las cosas que este señor manejó fue la oferta a los grandes ganaderos, a grandes hacendados, que le iba a permitir, maderero, le iba a permitir explotar la selva amazónica, que es el gran pulmón de la naturaleza. Pues los brasileiros debieron entender que ese es el mayor tesoro que tienen ellos y que tiene el mundo, y que inmediatamente este señor tuviera la facultad, el poder de autorizar esas cosas, lo iba a hacer. Y eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho. La República Dominicana en determinado momento ha sufrido también eso, las acciones de autoridades insensibles, otra vez ignorantes, frente a lo que significa el manejo, o mejor dicho, la conducta, el comportamiento frente a la naturaleza. Pero también hay que mencionar, en casos como estos, la conducta de Donald Trump frente al tema del cambio climático, ¿verdad? Sí. Cuando se retira de organizaciones mundiales que están luchando, trabajando por buscar un manejo sostenible en los recursos del planeta, él está caminando en sentido contrario. Y ahora, si me permite, voy entonces a lo que es la relación, ¿verdad?, de naturaleza frente a pandemia. Sí. Y eso hay que enfocarlo de la manera siguiente. La naturaleza está compuesta por un complejísimo entramado que se ha ido estructurando durante millones y miles de años, donde cada pieza está en su lugar, cada roca tiene una razón y un origen de estar ahí, cada elemento de la biodiversidad por igual. Cuando el hombre rompe ese equilibrio, como ha hecho hoy, entonces esa pieza de rompecabezas es muy difícil para colocarla y retomar la normalidad. ¿Qué quiero decir? Los biólogos, sobre todo, sabemos que cuando en un ecosistema se rompe el equilibrio y una población genera una explosión y controla o sobrepasa los límites que la naturaleza ha establecido, entonces vienen las complicaciones porque hay deficiencia de alimento, competencia por algún recurso, y ahí se genera a veces problemas de enfermedades para entonces controlar esa sobrepoblación. Y eso tenemos que verlo en el caso de los humanos. Hoy tenemos en el planeta más de 7.000 millones de habitantes, ¿verdad? Alrededor de 7.000 millones de habitantes en todo el planeta, lo que significa que la especie humana, el Homo sapiens, ha roto ese equilibrio de los elementos de la biodiversidad en el planeta con una conducta dañina, porque la demanda de recursos con un estilo de vida insostenible ya por la demanda de recursos que le estamos extrayendo al planeta y que el planeta ya no puede suplir. Por eso hay tanta hambre de un lado, deficiencia de recursos de otro, lo que indica que el humano tiene necesariamente, tenemos que pensar ya en revisar el estilo de vida y cómo es que vamos a interactuar dentro de ese engranaje y ocupar la posición que nos corresponde. Ahora, eso es difícil y es una discusión filosófica y económica un poco profundo, porque decirle a una empresa metalúrgica que tiene que moderar y cambiar la forma de extraer los metales, eso tiene implicaciones a veces graves para ellos desde el punto de vista de sus beneficios. ¿Entiendes? No, es lógico, está siempre el problema económico de por medio, el interés económico de que es lo que prima aparentemente en todas las decisiones. Así es, entonces, así es. Entonces ahí viene el problema de que como no se obvia lo ambiental,
entonces lo que se perjudica es el ecosistema, el medio ambiente. Eso es así. Y fíjate, Sí. ahí podríamos quizá volver un poquito a lo que me planteaste sobre el tema del agua en República Dominicana. Fíjate, cómo se ha reducido la disponibilidad y calidad de agua en nuestro país. Nosotros tenemos ya que buscar alternativas para manejar de manera más eficiente el agua que tenemos. ¿Qué implica eso? Acciones muy puntuales de recuperación de cubierta boscosa, pero también de aprovechar el agua que la naturaleza nos suple cuando vienen temporadas como la que parece que estamos a punto de iniciar, donde vienen tormentas, entonces hay mucha lluvia, esas aguas hay que recogerlas en algún lugar para que entonces en el periodo de sequía estén disponibles y poder suplir la demanda de una población creciente, ¿no? De alrededor de 11 millones casi de dominicanos, 5 millones de turistas y una gran población haitiana que también depende de las aguas nuestras. No, seguro, pautar las cosas de modo manejable, sostenible en el tiempo. Así es. En esa línea, como te explicaba al principio en este tema, viéndolo ahora en una perspectiva local, recientemente hubo un webinar, un seminario web en INTEC, donde con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, y varios grupos y ponentes estuvieron planteando su visión de la situación. Por ejemplo, una ambientalista del Grupo Jaragua, Yolanda León, planteaba así de sopetón que chocaba, la agricultura sigue siendo el principal caso de destrucción de los habitats en el río Dominicano. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Soy una agricultura, no hay comida, pero no, después ya desarrollando el tema en extenso, dice que lo que debe es mirarse con precisión el sistema de aprovechamiento de las áreas protegidas y la agricultura migratoria, o sea, los dos elementos que sí afectan en este caso, o sea, que ya lógicamente es más entendible, tu inquietud, que son dos cosas que tenemos que resolver, con las áreas protegidas y la misma agricultura migratoria son elementos que se pueden controlar sin afectar la producción de alimentos de forma, digamos, masiva. En esa línea, ¿qué tú opinas? Porque hemos estado siempre en este conflicto. Por ejemplo, ahora, recientemente, en los últimos 2 años, el actual ministro de Medio Ambiente ha sido fustigado porque él aparentemente promueve o valida la siembra en zonas específicas de áreas protegidas de agua. Dice que el aguacate produce comida y que no deforesta. ¿Qué opinas tú sobre esa situación? Sí, qué bueno que usted plantea esa situación, porque fíjate, lo que Yolanda León dice tiene toda la razón. La República Dominicana, como isla, como parte de una isla, nosotros tenemos que organizar el aprovechamiento de nuestros recursos. Tenemos el privilegio de ser uno de los puntos más ricos en biodiversidad que tiene el trópico. Pero no podemos, obviamente, declarar el país entero bajo protección estricta. Por eso se crea un sistema nacional de áreas protegidas donde se identifican los recursos particulares e importantes que están ahí. Elementos de biodiversidad, es decir, plantas, animales, pero sobre todo agua. Entonces, esas áreas deben ser conservadas para fines de suplir ese recurso al país y darle los usos que ya casi todo el mundo conoce, el tipo de uso que se puede hacer de esas áreas sin afectar el recurso. Ahora, hay que hacer agricultura. Obviamente, la República Dominicana, ese es uno de sus principales renglones de obtención de recursos económicos. Pero, ¿qué implica eso? Que las aguas que producimos arriba son las que nos garantizan entonces la producción y productividad de la parte baja. Nosotros tenemos que abocarnos a la implementación de tecnologías y técnicas de producción que nos hagan más eficientes.
Ya, y qué bueno, nosotros estamos utilizando ampliamente el sistema de producir en invernadero. Y eso le ha permitido a la República Dominicana incrementar por mucho la producción de muchos renglones. Pero hay otros cultivos que se requieren hacer en extenso, por ejemplo, plantación de plátano, plantaciones de arroz, yuca, todo esto que no es tan, hasta ahora tan factible hacerlo en invernadero. Hay que seguir apostando a esas nuevas tecnologías para reducir la presión en amplio de los recursos. Según yo veo las cosas en nuestro país, dentro de un tiempo nosotros no vamos a poder producir arroz porque no vamos a tener el agua suficiente para irrigar de la forma tradicional como se hace. Si no se aplican nuevas tecnologías, los dominicanos tenemos que ir pensando en que vamos a depender de la importación de arroz y eso probablemente va a traer unas implicaciones económicas porque es complejo el tema biodiversidad, uso de recursos y la parte económica y sostenibilidad y seguridad alimentaria. Todas esas cosas van conectadas. Déjame decirte, Ricardo, que conozco por este programa, y de hecho lo he presentado ya un par de veces, un documental sobre una metodología que implementó el ICA en otras regiones. Comenzó en África el experimento, pero ya está en más de 70 naciones, de sistema de siembra de arroz con un uso limitado, apenas un tercio de la cantidad de agua que se usa, y incrementa un 40% la producción. Pero aquí no ha habido forma de que se asuma colectivamente y de forma oficial. Y está aprobado ya, incluso han hecho pruebas en varias regiones del país y el método resulta. O sea que por ahí hay una vía de salida a ese problema que tú planteas. Hay alternativa. Lo que República Dominicana tiene que dedicar recursos, poner interés en montarnos en ese carro del avance tecnológico. ¿De qué manera? Hay que invertir más en la formación del recurso humano dominicano. Hay que invertir más en investigación para nosotros poder ir avanzando hacia la sostenibilidad del medio ambiente y el manejo de nuestros recursos naturales, porque son muy limitados y tenemos una población creciente, demandante de esos recursos, pero con otro elemento muy preocupante y que ya hemos hablado muchas veces, es el tema educación. Educación. Todavía la población dominicana no hemos logrado ni mínimamente que cada dominicano entienda cómo debe comportarse frente al medio ambiente. Entonces, manejamos mal el agua, manejamos mal los bosques, manejamos mal los árboles que tenemos incluso en nuestro entorno. Los desechos sólidos son un desastre todavía, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo. Duquesa, lo tenemos ahí, en la nariz casi. Bueno, ya ve, Duquesa y todos los vertederos generalmente colocados a la entrada de nuestras ciudades en un país que depende fundamentalmente del turismo. Entonces, esas son, yo te diría, urgencias que tiene el país. Son prioridades y son desafíos para nosotros como nación. No, te me fuiste adelante, como dice, porque ese era un tema que iba a tratar ahora. Bueno. La protección del medio ambiente. Pero podemos profundizarlo, Lo que es la escuela, los niños, la educación, la televisión, el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, yo veo documentales y programas de televisión española de otros países y veo cómo a los niñitos pequeñitos ya comienzan a inculcar el cuidado del medio ambiente, y es un punto donde nosotros estamos en cero. Es que ahí que tenemos que comenzar. Esos niños de 5 años, ellos aprendan a ver qué es la naturaleza y por qué hay que cuidarla. Aunque por este 20 años que ellos tengan adultos y lo hagan, pero de ahora tenemos que comenzar. No, y eso no es un cambio que se hace de ahora para ahorita, eso es un proceso de educación, de formación. Por eso, instituciones como el Jardín Botánico, tenemos años trabajando con los profesores,
con los niños, para que ellos sean una generación con una conducta diferente a la que hasta hoy hemos tenido, porque teníamos menos presión y menos demanda de recursos, éramos menos, pero cada vez va a ser necesario manejar esos recursos con un criterio más eficiente y de respeto al medio ambiente. La educación ambiental, eso es un eje transversal que toca todas las actividades del ser humano. Ahí hay que poner recursos, ahí hay que poner presión para el cumplimiento de las normas que hasta ahora tenemos, e incluso, si es necesario, hay que seguir estableciendo más normas para garantizar que nuestro país sea un país sostenible desde el punto de vista ambiental. No podemos repetir la conducta de nuestros padres, nuestros abuelos, que entendían que el bosque era inagotable, porque cuando le decían a uno, no, 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 ahí hay kilómetros de monte, eso no se acaba nunca. Hoy sabemos que no es así, ya no tenemos eso. No, seguro. Ricardo, quisiera abordar más temas contigo, pero el tiempo se nos agota. Gracias por tan profunda y clarividente explicaciones de la situación medioambiental del país, que tú conoces ya a plenitud, porque lo vives en el día a día con la puesta, como dices, sobre el campo. Y ojalá que estas ideas que hemos debatido sirvan para ir abriendo camino hacia nuevo comportamiento del ser humano, del habitante del país, hacia su medio. Estamos haciendo muchas acciones, ya ahí veo que esta misma semana se aprueba la ley de agua, ya por lo menos en la Cámara de Senadores, y iré a la Cámara de Diputados. Una gran cosa. Ojalá después de 15 años, si logramos eso, va a ser un paso de avance. Ese es un paso de avance. Manejo de los vertederos a nivel nacional, que ya hay un plan que ya ahora con el choque de Duquesa parece que se ha disparado la alarma y ya se va a comenzar en sí a trabajar en lo que es un verdadero manejo de desechos sólidos. O sea que, por un lado, quizás nos quejamos, pero yo creo que estamos estructurando un sistema para en el corto plazo ir dando un cambio en la situación. Claro que sí, Oscar. Discúlpame ya para cerrar. Es que hay gente ya con conciencia, hay gente actuando. Cuando usted ve Dominicana Limpia, la presión para la aprobación de la ley de agua, la ley de biodiversidad. Ahora, República Dominicana necesitamos dos cosas importantes: educar y hacer cumplir las normas ambientales que tenemos. Esas cosas van de la mano. De acuerdo, de acuerdo. A la plenitud de tus deseos de cuando necesites los espacios de agropecuaria para difundir cualquier evento, los eventos ustedes tradicionales del año, cualquier otra novedad, y siempre a tu orden. Gracias a ti, Oscar, gracias. Para mí siempre un placer participar contigo en este espacio. Bien, gracias a ti. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención este sábado. Nos acercamos ya a las elecciones presidenciales y congresionales y le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Muy buenos días.